días, América Latina, buenas tardes, España zurda y plurinacional y ao povo galego no seu día nacional. La actualidad, un día más, vuelve a estar centrada en el partido judicial que sigue intentando encontrar una ventana por donde incumplir la ley de amnistía. Así es, este puede que sea el último cartucho del partido judicial para intentar hacer descabalgar la ley de amnistía. En concreto, la cuestión de inconstitucionalidad parte de la Sala de lo Penal del Supremo que preside el juez Manuel Marchena, uno de los jueces más señalados por ejercer lawfare contra el independentismo. Los jueces de esta Sala del Supremo consideran por unanimidad que el artículo 1 de la Ley de Amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley y los principios de seguridad jurídica. Los jueces de la Sala de lo Penal, que fueron elegidos en 2013 por un Consejo General del Poder Judicial que respondía a la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, consideran inconstitucional amnistiar delitos por desórdenes públicos. En el auto de 49 folios, los magistrados consideran que con la ley de amnistía se perjudica a, y digo textualmente, tontos y pobres. Este movimiento era esperable por el gobierno y por el entorno de Carles Puigdemont, pero puede ser también el último movimiento que le queda a los sectores reaccionarios para intentar tumbar la ley de amnistía. Es más que previsible que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía y, con ello, se agilicen los casos aún no resueltos, así como la vuelta a Cataluña de los exiliados, como el eurodiputado electo Toni Comín o el expresidente catalán Carles Puigdemont. Desde el gobierno no se han querido pronunciar mucho sobre esta cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, aunque algo ha dicho la ministra Ana Redondo. Yo respeto los procedimientos judiciales, respeto, como no puede ser de otra manera, los recursos que pueda plantear el Tribunal Supremo y confío en el Tribunal Constitucional, que en definitiva es el tribunal específicamente establecido en nuestra Constitución para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes. Mientras el juez Manuel Marchena y sus colegas de la Sala Penal del Supremo intentan tumbar la ley de amnistía, el PSOE se acerca a Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Salvador Illa. Pedro Sánchez ha viajado a Cataluña para reunirse con el presidente catalán y lo ha hecho en un encuentro al máximo nivel, acompañado de la ministra de Seguridad Social, Inclusión e Inmigración y también del superministro Félix Bolaños, que es el hombre orquesta de la Moncloa. Oficialmente, el motivo de la visita ha sido la escenificación del traspaso de la competencia del ingreso mínimo vital que Esquerra Republicana acordó con el PSOE a cambio de sus votos favorables en la investidura de Pedro Sánchez. Con Cataluña son ya 3, junto con Euskadi y Navarra, las comunidades autónomas con el ingreso mínimo vital transferido. Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana también han pedido gestionar este derecho que se puso en marcha en 2020 y que fue una de las medidas estrella del acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos en la anterior legislatura. Ni Pedro Sánchez ni Pere Aragonés hicieron declaraciones ante la prensa. El consejero Carles Campuzano aspira a que Cataluña gestione también la seguridad social y remarcó que el encuentro no era para investir a Salvador Illa. Y que aquello que tiene que ver con una posible investidura de un hipotético candidato en el Parlamento corresponde a los grupos parlamentarios, en este caso de Esquerra Republicana y del Partido Socialista. Creo que es bueno diferenciar una cosa de otra por el propio respeto a esta casa que nos acoge. Y en la misma línea se ha posicionado la ministra Elma Saiz. Son decisiones que se tomarán en Cataluña. Lo que sí que le puedo decir es que como gobierno hemos trabajado con total lealtad y con total avances con el gobierno presidido por el señor Aragonés. Después de la reunión con Pere Aragonés, que duró unos 40 minutos, Pedro Sánchez se fue a almorzar con Salvador Illa, con quien estuvo un par de horas. Y hoy mismo, socialistas y republicanos van a tener reuniones para acelerar unas negociaciones que tienen que estar terminadas en una semana. Feijóo se ha quejado de que Sánchez se reúna con Pere Aragonés o con el Endacari, con quien se reúne mañana, y no con los presidentes autonómicos del Partido Popular. El líder de la oposición está enojado y no lo disimula. Vamos a ver. Y aún no tiene los votos para la investidura en Cataluña, y si los consigue, quizás pierda los votos para gobernar en España. Fuentes de Esquerra plantean someter el acuerdo a la consulta de su militancia el 1 de agosto, teniendo en cuenta que la fecha límite de la investidura es el 25 de agosto.
Si para esta fecha no hay investidura, automáticamente se convoca la repetición electoral. De Cataluña regresamos al partido judicial, en concreto al juez Juan Carlos Peinado, impulsor del caso de Lofer contra Begoña Gómez y que ha citado a declarar en calidad de testigo a Pedro Sánchez para el 30 de julio. En un primer momento, el juez Peinado quería tomarle declaración a Pedro Sánchez en Moncloa, pero el presidente le ha escrito una carta con 5 párrafos para recordarle al juez que comparecerá por escrito porque está en su derecho. En la carta, Pedro Sánchez recalca que ha tenido conocimiento de la citación por los medios de comunicación y no por haber recibido una citación judicial, de lo que se deduce que el juez Juan Carlos Peinado informa antes a la prensa que a los ciudadanos a los que investiga. Pedro Sánchez se muestra en la misiva dispuesto a colaborar con la Administración de Justicia, pero subraya que lo hará siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 412.2 de esta ley prevé que el presidente del Gobierno pueda declarar por escrito, y así se lo ha hecho saber Pedro Sánchez al juez Juan Carlos Peinado. Feijóo, que se ha reunido con todos los diputados y senadores de su partido en el Senado, quiere ir de nuevo a elecciones, pero se niega a presentar una moción de censura. Ningún primer ministro europeo, ni nadie que fuera presidente del Gobierno de España seguiría en el cargo en la situación de Sánchez. Hoy España tiene un gobierno paralizado por la corrupción, paralizado por la debilidad parlamentaria y paralizado por la falta de iniciativa. Los ministros Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, Ángel Víctor Torres o Elma Saiz han salido a defender a su jefe. Es que yo creo que lo primero que hay que decir, y además hacerlo con una claridad absoluta, es que no hay caso. Es que los propios informes de la UCO y de la Guardia Civil ya han demostrado claramente que no hay caso. Y es que los españoles se expresaron con absoluta claridad en las urnas y le manifestaron un rechazo absoluto, como ahora también se está produciendo en otros países europeos, a la alianza PP y Vox. Todos tenemos derecho. Yo fui presidente de Canarias y a ese derecho me podía acoger, como lo puede hacer el señor Pedro Sánchez o como en su momento lo pudo haber hecho otros presidentes autonómicos que han tenido que ir a declarar, como por ejemplo el señor Feijóo. Y estamos viendo una auténtica persecución política, con un caso que no existe, no hay tal caso, pero algo que comenzó basándose en unas denuncias falsas de asociaciones ultraderechistas. En menos de un año, Andalucía ha aprobado su 4ª universidad privada con el rechazo de todos los grupos de la oposición, de los rectores de las universidades públicas y de los sindicatos. En concreto, se trata de la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea de Andalucía, que de universidades lo que tienen básicamente es el nombre y poco más. La oposición andaluza critica que este aumento vertiginoso de la educación superior privada en Andalucía se debe a la dinámica privatizadora que Moreno Bonilla, que en lugar de aumentar las plazas públicas del FP, autoriza que se haga negocio con la formación, mientras económicamente las universidades públicas están asfixiadas. Sin embargo, casi a la misma hora y a pocos kilómetros del Parlamento Autonómico, el presidente andaluz se abrazaba con las cúpulas de comisiones obreras y UGT en Andalucía en un acto versallesco para la firma del acuerdo para el impulso de la participación institucional. Detrás de este nombre tan pomposo, lo que hay es un proyecto de ley para que patronal, comisiones obreras y UGT tengan carácter consultivo en la tramitación de las leyes andaluzas que sean de su ámbito de actuación. El presidente andaluz, que actualmente cuenta con 1 millón de andaluces en lista de espera de la sanidad pública, ha presumido de las buenas relaciones que tiene con comisiones obreras y UGT. Discrepamos, pero yo tengo que agradecer públicamente en el día de hoy, a pesar de esas discrepancias, de esas movilizaciones, de esas reivindicaciones legítimas que hacen las organizaciones centrales sindicales y empresariales, siempre a la hora de sentarse, a la hora de dialogar, a la hora de hablar y de avanzar, siempre están dispuestas, y es algo que hay que reconocer y agradecer. El presidente de la patronal andaluza también está muy contento de que comisiones obreras y UGT en Andalucía apuesten más por la negociación que por la movilización. No me cansaré en repetir que la principal infraestructura de un territorio es la paz social, que hunde sus raíces en el imprescindible diálogo entre agentes económicos y sociales. Óscar Martín, secretario general de UGT Andalucía, y Nuria López, la líder andaluza de comisiones obreras, han mostrado una vez más su buena sintonía con Juanma Moreno. Honestamente, creo que esta ley es ir un paso más allá, un paso logrado gracias al cauce abierto por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso, este paso que se da en el día de hoy tiene vital importancia para comisiones obreras,
por lo que significa de reconocimiento a la función social que tenemos las organizaciones sindicales más representativas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dado un discurso histórico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde está de viaje oficial para reunirse con Joe Biden. Y es histórico porque lo hace mientras en la Franja de Gaza hay 40.000 asesinados y 90.000 desaparecidos por las fuerzas de ocupación israelíes desde el 7 de octubre de 2023. La visita de Netanyahu ha dividido al Partido Demócrata. Alrededor de 50 diputados demócratas se han ausentado del Pleno y la candidata Kamala Harris no ha asistido, a pesar de que en un primer momento estaba previsto que sí que lo hiciera. La ausencia de Harris es más por tacticismo electoral que por creer que Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza. La senadora de origen palestino Rashida Tlaib, que ha mostrado un cartel durante la intervención de Netanyahu en el que se ha podido leer «Netanyahu es un criminal de guerra». En la puerta de la Cámara de Representantes, unas 5.000 personas se manifestaban contra Netanyahu, a quienes el primer ministro israelí ha calificado de idiotas útiles de Irán. Netanyahu, henchido de soberbia e impunidad, ha criticado en la tribuna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia y al mismo Tribunal Penal Internacional. Hoy viernes termina la campaña electoral en Venezuela. El domingo se celebrarán unos comicios en los que el candidato oficialista Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia son los principales en una carrera presidencial que cuenta con 9 candidatos opositores. Urrutia es la cabeza visible de la ultraderecha venezolana que lidera María Corina Machado, que no se ha podido presentar por estar inhabilitada para cargo público por los tribunales de justicia. La oposición lleva varias semanas dando señales de no reconocer los resultados electorales si nuevamente gana el chavismo. De hecho, la Plataforma Unitaria Democrática, que es así como se llama la organización opositora, se ha negado a firmar el acuerdo de reconocimiento de resultados que ha propuesto el Consejo Nacional Electoral al inicio de la campaña. Dentro de la maquinaria de propaganda que controla la ultraderecha venezolana, gracias a medios de comunicación extranjeros posicionados a favor de Washington, la oposición lleva semanas difundiendo encuestas elaboradas por centros de estudios de su órbita que niegan toda posibilidad de triunfo a Nicolás Maduro. El hijo de Nicolás Maduro, que ha sido entrevistado hoy por El País, medio de comunicación claramente posicionado con la derecha venezolana, ha dejado claro que el chavismo reconocerá los resultados electorales sean cuales sean. Nicolás Maduro Guerra, diputado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela en la Asamblea Nacional, ha subrayado en esta entrevista con el periódico del Grupo Prisa que si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición. Las elecciones se celebran el domingo y les iremos contando todo de estas elecciones que son muy importantes para América Latina y que, de ganar la oposición, la ultraderecha latinoamericana tendría un nuevo país aliado en la región. Bueno, terminamos con Willy Veleta, que se ha ido a un parque de Madrid a tomar sandía con los colectivos palestinos que no se rinden. Noticias básicas, sandía, vamos a bailar dabke, va a haber poesía, todo por Gaza, todo por Palestina, desde el río hasta el mar y hoy bajo la sombra. Jania, ¿qué dice ahí? Esto no es una sandía. Es una sandía, es... la ocupación israelí nos ha prohibido siempre sacar la bandera palestina y los colores de la sandía son los mismos colores que la bandera palestina. Es un símbolo. Esta es la democracia, la única democracia de la que presume Israel, que hasta un trozo de tela con unos colores está prohibido. Qué rica la sandía por Palestina, ¿no? Buenísima. Siempre hay que recordarla, aunque sea ahora comiendo. Por Palestina lo que sea, ¿no? Por Palestina lo que sea. ¡Viva Palestina libre! Qué rica la sandía y hay que seguir hablando, el genocidio sigue, hay que seguir hablando de Palestina, no nos podemos olvidar. Lo que está pasando en Palestina nunca ha pasado en ninguna parte del mundo. Este ejército ha demostrado que es el más cobarde que existe en la tierra, ni ha pasado nunca en la historia. Después Palestina, desde el 48 están haciendo lo mismo. Están haciendo para no dejar ningún palestino ni la historia palestina. Lo mismo que está pasando en el UNRWA, para que no hay ningún refugiado diga algún día que somos palestinos. Lo quieren borrar de los mapas. Palestina vencerá. Resistir, persistir por Palestina. Aquí estamos. Seguiremos aquí en las calles dándoles voz y para que la gente se siga concienciando. Desde el río hasta el mar, viva la sandía palestina. Viva, otro símbolo. Gracias. Para seguir hablando de Palestina y de nuestros hermanos y hermanas palestinas y en Gaza. Palestina vencerá. Siempre, desde el río hasta el mar.
Y con esto nos despedimos hasta mañana. Disfruten del festivo en Cantabria, Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi o Navarra y tengan un buen día en el resto de la España plurinacional. Recuerden hacerse socios y socias en apoya.canalred.tv, que los necesitamos. Mañana más y ya veremos si mejor.